Amigos de Andina al Día, continuamos con nuestras transmisiones de hoy, miércoles 5 de mayo. De acuerdo con las cifras oficiales del Ministerio de Salud, desde el inicio del estado de emergencia por la pandemia del COVID-19 en el Perú, han fallecido 62.674 personas. La mayoría o muchas de estas personas son adultos mayores, que son precisamente las personas más vulnerables ante un cuadro grave de COVID-19. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona fallece sin haber dejando expresa voluntad sobre lo que se debe hacer con sus bienes? En esta pandemia, muchas personas han muerto repentinamente afectadas por el COVID-19. Esta mañana estamos en contacto ya con el doctor Enrique Becerra, decano del Colegio de Notarios de Lima, con quien vamos a conversar precisamente sobre sucesión intestada. Doctor Becerra, buenos días, bienvenido a la Agencia Andina. Doctor Becerra. A ver, vamos a ver si retomamos el contacto. Doctor Becerra. Doctor Becerra, buenos días. Bienvenido a la Agencia Andina. Se le escucha entrecortado. Señor Doctor Chama. Becerra, no sé. Sí. Doctor Becerra, buenos días. Bienvenido a la Agencia Andina. Tenemos alguna dificultad con el doctor Enrique Becerra, decano del Colegio de Notarios del Perú. Vamos a tocar el tema de la sucesión intestada. Vamos a hacer algunos ajustes con nuestra comunicación. A ver, vamos a intentar nuevamente con el doctor Becerra. El doctor Enrique Becerra es decano del Colegio de Notarios de Lima. Comentábamos al inicio que hasta la fecha han fallecido 62.674 personas como consecuencia del COVID-19. Mientras retomamos el contacto con el decano del Colegio de Notarios de Lima, vamos a hacer nuestra ronda informativa por las regiones y el primer turno es para nuestra compañera Rocío Méndez. Adelante, Rocío. Buenos días, César, gracias por el pase. Para informarles que desde el sábado se restringirá el paso peatonal por la Plaza de Armas de Arequipa, con el propósito de prevenir cualquier aglomeración de personas con motivo del Día de la Madre. La Municipalidad Provincial de Arequipa indicó que esta medida se prolongará hasta el domingo, con el propósito de evitar la propagación del nuevo coronavirus. Las autoridades municipales señalaron también que desde mañana jueves se instalarán vallas metálicas en 26 puntos críticos del cercado de Arequipa, donde se ha identificado la aglomeración de personas. Todas estas medidas buscan evitar la propagación del nuevo coronavirus. También supervisarán el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en los diversos establecimientos comerciales del centro de la ciudad. Esta es la información desde la ciudad de Arequipa. Muchas gracias, Rocío, por la información desde Arequipa. Recordemos que el domingo 9, Día de la Madre, rige una inmovilización social obligatoria en todo el territorio nacional, independientemente del nivel de alerta frente al COVID en que se encuentre la región o provincia. Se han dado disposiciones para que eventualmente pueda salir una persona por familia a hacer compras de alimentos o medicinas. En cualquier caso, el domingo hay inmovilización social obligatoria. Vamos ahora al Cusco para el despacho de nuestro compañero Percy Hurtado. Adelante, Percy. Muchas gracias por el pase, César. Muy buenos días a ti y el saludo también a todas las personas que esta mañana nos están siguiendo. Médicos del Hospital Regional del Cusco monitorean la recuperación integral de una gestante que venció la batalla al COVID-19 después de estar internada 17 días en la unidad de cuidados intensivos. El médico Jorge Galdós, director de este nosocomio, señaló que es el primer caso que les generó preocupación debido a la gravidez y la necesidad de oxígeno de la paciente, el cual se complicó el pasado 12 de abril. En declaraciones a la agencia andina, el galeno sostuvo que por un momento pensaron incluso en practicarle un aborto terapéutico para salvar la vida de la madre, pero pudo más el profesionalismo e interés de salvar las dos vidas de los médicos de UCI, porque eso hacemos en el hospital, salvamos vidas, resaltó el médico. La mujer con 20 semanas de gestación actualmente termina de recuperarse en la casa de un familiar de la ciudad del Cusco para el seguimiento de los médicos. En tanto ella se recupere, volverá a la provincia de Anta, de donde es oriunda. Se le ha dado los medicamentos necesarios y compatibles con la gestación y el monitoreo al feto también fue cercano, finalizó
Jorge Galdós Tejada, director de este nosocomio. César, ese es el informe desde la ciudad del Cusco. Retornamos contigo. Notable esfuerzo entonces de los médicos cusqueños. Aquí salvamos vidas, salvando a una paciente en estado crítico por COVID y también al bebé que lleva en el vientre. Vamos ahora nuevamente a tomar contacto con el doctor Enrique Becerra, decano del Colegio de Notarios de Lima. Doctor Becerra, buenos días, bienvenido a la Agencia Andina. Muy buenos días, señor Chapman. A sus órdenes, encantado. Doctor Becerra, estábamos haciendo la presentación diciendo que muchos peruanos en el contexto de la pandemia han fallecido sin dejar expresa voluntad de lo que se debe hacer con sus bienes. ¿Qué es? ¿Cómo tenemos los peruanos cultura de dejar testamento o no? Lamentablemente no, porque las personas creen que si hacen testamento se van a morir al día siguiente, ¿no? Y en realidad eso no es muy bueno, porque en realidad uno debiera dejar ordenada su sucesión en vida, eso es lo que debiéramos hacer. Lamentablemente, como le repito, no hay esa cultura, por un lado, y por otro lado también las formalidades para el testamento son muy engorrosas, se podría decir ahora, porque hay diversos tipos de testamento, ¿no? Un testamento, hay tres tipos ordinarios de testamento. Uno de ellos es el testamento hológrafo, que uno lo puede hacer de su puño y letra, en su casa, en cualquier momento, pero lo interesante es que sea hecho de puño y letra y bueno, que tenga la fecha, etcétera, ¿no? Eso no requiere notario, pero es un testamento que después demora para que sea, digamos, protocolizado, porque tiene que ir a un proceso judicial. Entonces eso demora. Lo más importante, hay otros dos testamentos que sí se hacen con intervención de notario. Uno es el testamento por escritura pública y el otro el testamento cerrado. El testamento cerrado es un testamento que se puede hacer a mano o a máquina y se introduce en un sobre y con dos testigos se va el testador donde el notario y le entrega su sobre diciéndole aquí está mi testamento cerrado. Se extiende un acta en el propio sobre y después en el registro del notario. Cuando se produce el fallecimiento, entonces hay que hacer lo que se llama la apertura del testamento. Pero aquí en este caso también hay dos momentos, ¿no? Un momento para el otorgamiento del testamento y otro para la apertura. Y hay un Doctor Becerra, tercer testamento, que es el testamento, digamos, el más recomendable, que es el testamento por escritura pública. En este testamento por escritura pública tiene la particularidad de que va el notario, perdón, va el testador, donde un notario, y le dicta su voluntad testamentaria. Tiene que ir en presencia de dos testigos o con dos testigos y naturalmente es identificado, es examinado por el notario, si está lúcido y todo, y el notario tiene que escribir de puño y letra el testamento, o sea, la voluntad testamentaria de la persona, y lo bueno de este testamento es que una vez que ha fallecido el testador, se presenta la partida de defunción y con esa partida de defunción ya empieza a operar, digamos, el testamento, que hay que hacer la inscripción del testamento en el registro público, y ahí se va a saber qué cosa lo que dijo el testador, porque inicialmente hay que enviar al registro también una notita, una nota informativa, un parte que así se llama, donde se dice, el día de hoy ha otorgado testamento por escritura a tal persona y han sido testigos tales personas, pero no se dice qué es lo que ha dicho el testador. O sea, mientras vive el testador, el notario está obligado a guardar secreto. bajo reserva, sí, bajo secreto, su Doctor Becerra, testamento. Entonces nadie puede doctor Becerra, enterarse. Obviamente los testigos también tienen esa obligación ¿cómo se llama?, de de guardar reserva. mantener esa reserva. Doctor Becerra, Pero la ventaja cuando de ese coincide, testamento, como le decía, es que inmediatamente va a operar. Se hace doctor lo que se Becerra, llama la ampliación del testamento, que consiste en remitir al registro en ese momento ya
lo que dijo el testador. En ese momento se Doctor va a saber Becerra, lo que dijo recién. correcto. Y Doctor yo le Becerra, decía aquí que cuando, hay, sí, sí, díganme, señor Chung. cuando uno evalúa las razones por las cuales no tenemos una cultura de testamento, también habría que analizar esta otra variable. Mucha gente dice que lo que tiene en vida es tan poco que no vale la pena hacer un documento trascendental y que básicamente los hijos y los familiares se arreglarán en el reparto de esto poco que se deja. ¿Qué comenta usted sobre esa mirada? En realidad yo creo que es muy bueno hacer testamento, porque uno no puede saber en este momento en que estamos hablando, por ejemplo, a usted y a mí, a alguien, un pariente en alguna parte del país o del mundo, de repente nos está dejando un bien o nos está dejando una gran herencia, una gran propiedad, Sería es que no bueno. sabemos, ¿no es cierto? Puede ser. Entonces, sí es, no es no es bueno no dejar testamento, pero yo lo que le decía era que la sucesión de testamentaria en nuestro país es, en el sentido de la formalidad, es un tanto obsoleta, diría yo. ¿Por qué? Porque se requiere que, en primer lugar, que haya dos testigos, además del testador, que en realidad eso debería ser optativo, por un lado. En segundo lugar, ese testamento se tiene que hacer de puño y letra por el notario y deben Ujú. estar, mientras se haga el testamento, el testador, los testigos y el notario. Eso más o menos dura 2 horas y media, 3 horas, ¿no? Entonces, habría que simplificar eso y ver que el testamento puede hacerse incluso, pues, por computadora o por algún otro medio, siendo indispensable ahora que se haga de puño y letra y con esas formalidades y que se exija testigos y por ejemplo, los empleados del notario o de otros notarios no pueden ser testigos, etcétera. Entonces hay allí una complicación. Tendríamos que simplificar eso. Hay un proyecto de ley para modificar el Código Civil en ese sentido, es decir, que ya se simplifique, porque en otros países es más fácil hacer testamento, ¿no? Menos Doctor Becerra, formal. ¿y qué pasa cuando una persona fallece sin dejar testamento? ¿Qué es lo que usualmente ocurre con los sucesores, con los deudos, si se quiere? Ya, lo que hay que hacer es lo que se llama una sucesión intestada, que antes se llamaba declaratoria de herederos. Para eso hay dos opciones, o se va al Poder Judicial o se va donde un notario. Antes solamente, hace 25 años, solamente era posible hacerlo ante el Poder Judicial, pero ahí demoraba un año, año y medio. En cambio, si se va donde un notario, el plazo no es mucho, o sea, eso en un mes puede estar solucionado el tema, porque hay que presentar la partida de defunción de la persona, o sea, para acreditar la muerte, y hay que acreditar también la condición de heredero de la persona. ¿Quiénes son los herederos? Los herederos forzosos son los hijos y demás descendientes, los padres y demás ascendientes, y el cónyuge o concubino, porque ahora el concubino también es heredero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que demostrar lo que se llama el entroncamiento, decía que efectivamente se trata de estas personas que son herederos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que presentar? Hay que presentar la partida de función de la persona que ha fallecido y después hay que presentar también la partida de nacimiento de los hijos, por ejemplo, si hay hijos, ¿no es cierto? Eh, este, perdón, partida de función, partida de nacimiento de los hijos, partida de matrimonio si está casado o demostrar que, o sea, la constancia de que hay unión de hecho, o sea, convivencia, y después hay que presentar un certificado negativo de no haber testamento ni sucesión intestada en trámite. Esto último se obtiene en SUNARP, en registros públicos. Y también Ujú. hay que mencionar los bienes que hubiera, pero independientemente de que hubiera bienes, se puede hacer simplemente testamento sin señalar los bienes. No es indispensable hacer mención a los bienes que existan, ¿no?
Nos decía usted que son esos Eh, los eh, herederos forzosos. ¿Qué otros tipos de herederos hay, doctor Becerra? bueno, hay otros herederos, por ejemplo, herederos legales, ¿no? Por ejemplo, pueden ser los hermanos, que son herederos legales, pero no son herederos forzosos. Una persona, por ejemplo, una persona que es soltera, si es soltera, puede tener hijos. ¿Quién es el heredero? El hijo. Pero si es una persona que no tiene hijos, ¿quién es el heredero? Los padres, ¿no es cierto? Pero si no tiene hijos ni tiene padres, una persona tiene absoluta libertad para disponer de sus bienes, es decir, puede nombrar heredero a quien desee. Los hermanos no son herederos forzosos. Entonces, el conviviente sí es heredero forzoso también, ¿no? Desde el año 2013, porque ahí se dio una ley que dice que los convivientes que están libres de impedimento matrimonial y que tienen por lo menos 2 años de convivencia van a ser herederos, ¿no? Así que Doctor ese Becerra, es más o menos el panorama. nos explicaba Dígame usted usted. que para una sucesión intestada hay que presentar la partida de defunción, las partidas de nacimiento que acrediten el parentesco con la persona que ha fallecido y una constancia de no existir testamento. ¿Qué más se necesita para proceder con una sucesión intestada ante notario? Bueno, partida de nacimiento, por ejemplo, perdón, partida de matrimonio, si se trata de una Ujú. persona que es casada, ¿no? O certificado de convivencia, ¿no? Eso si se trata de un conviviente. O sea, el, 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 ma- el marido o la mujer, digamos, casada o conviviente, heredan conjuntamente con los hijos o también conjuntamente con los padres, ¿no? Y Ujú. lo interesante aquí hay que señalar es de que los parientes próximos se excluyen a los remotos, ¿no? O sea, por ejemplo, si hereda un hijo, ya no va a heredar el nieto, ¿no? A falta de hijos, sí, puede heredar el nieto, ¿no? Entonces, esa es una situación, pero el cónyuge y el concubino sí heredan siempre, ¿no? Heredan siempre. Ese certificado de conviviente, ¿cómo se tramita? Bueno, eso hay que hacer lo que se llama un trámite también que puede hacerse ante notario y bueno, ante el juez, que es hay que presentar pues una constancia de, de una solicitud ante notario por las partes que tiene que ser autorizada por abogado, copia de los documentos de identidad del solicitante, certificado domiciliario de ambos, certificado negativo de inscripción de un hecho a nombre de cada solicitante que se hace en SUNAR, después declaración jurada con firmas legalizadas que determina la ley respecto a los solicitantes, que conviven por más de 2 años en forma continua, que se encuentran libres de impedimento matrimonial, porque una persona, por ejemplo, que es casada y convive, y no No está procede. libre de impedimento matrimonial. Después hay que hacer unas publicaciones y hay que presentar 2 testigos indicando que los solicitantes conviven 2 años continuos o más, ¿no? Esa es la forma. Doc- Y Doctor bueno, Becerra, lo que hay que es, una vez que se reúnen sí, todos estos dígame. requisitos, una vez que se reúnen todos estos documentos y requisitos, ¿qué se hace concretamente cuando uno va a la notaría? Bueno, hay que presentar, primero hay que averiguar cuál es el notario competente. Y el notario competente es aquel del último domicilio de la persona que ha fallecido, que se llama causante, ¿no? O sea, una persona incluso puede estar en Piura porque murió ahí, pero fue de viaje. Y el notario competente no es el de Piura, sino es aquel notario donde estaba viviendo la persona que ha fallecido. Si su domicilio es Lima, es Lima. Pero si es Cusco, es Cusco. Si es Trujillo, es Trujillo. O sea, lo que manda ahí es el lugar del domicilio de la persona, ¿no? Donde él vivía. Entonces, si vivía en Lima, tendrá que ser un notario de Lima, ¿no? Un notario de Lima, ahí se presenta porque el notario tiene una competencia provincial.
Ahí presenta todos estos documentos y hay que hacer una publicación que se hace en el Peruano y en algún otro Ujú. diario de circulación importante, circulación masiva, y hay que esperar 15 días para que las personas que, que pudieran tener derecho, dicen, yo tengo derecho, yo también soy heredero, soy hijo, y tiene que presentarse la constancia, pues, de la copia de la partida. De repente, esta persona ha sido incluso inscrita por el papá, pero el papá nunca dijo, y es un hijo, y el hijo extramatrimonial ahora hereda igual que cualquier hijo matrimonial. O sea, los hijos ahora Am- heredan igual. Sí, dígame Hay usted. derecho. Doctor Becerra, el público que sigue la transmisión tiene algunas preguntas y se las voy a trasladar para que usted ayude a entender el panorama. María ¿Cómo Aragonés no? describe lo siguiente, Encantados. dice lo siguiente: tenemos un problema, somos 6 hijos y la única que tiene el apellido bien escrito soy yo, los demás no. El trámite para cambiar la letra es engorroso y solo hay un bien que no amerita gastar tanto. ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, en realidad la solución legal que hay que hacer es hay que hacer una rectificación de partida, que eso también se puede hacer notarialmente ahora, porque antes se hacía judicialmente, demoraba bastante, ahora notarialmente eso demora más o menos 15 días. Hay que presentarla, pero hay que verificar si es que efectivamente la partida, o sea, el error en la partida se, ¿cómo se llama? Se debe a un error que lo que dice la ley es un error evidente, o sea que, por ejemplo, se ha omitido el nombre completo de los padres, etcétera, ¿no? O los apellidos de los padres, entonces aparece que no estaría bien. Ahora, a veces hacen una solución práctica, pero la verdad es que no es una solución legal, de que declaran a uno de ellos, el que está en orden, y ese después les cede sus derechos, le hace una donación, etcétera. Pero eso es una cosa práctica, pero no legal realmente, ¿no? O sea, eso es un tema que algunos lo hacen. Yo no recomiendo eso realmente, eso no es Doctor Becerra, lo correcto. otra pregunta, doctor Dígame, Becerra. sí. ¿Se han incrementado esos trámites durante la pandemia? ¿Con qué problemas se encuentran frecuentemente los deudos ante muertes imprevistas? Bueno, el tema ahora es, por ejemplo, hay más problemas para obtener los certificados, pues, de defunción, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio. Eso es lo usual ahora por la cuestión de la pandemia. No obstante que dice registro, RENIEC, que sí se puede obtener la partida, etcétera, a través de incluso de online, o yendo a oficinas de registro y poniendo una moneda, pero a veces no funciona, entonces es un problema. Hay momentos en Ujú. que está cerrado también RENIEC, así que ese es un problema. O sea, siempre, pues, si uno no tiene en orden sus papeles, siempre hay complicaciones. Por eso es que decía yo, lo mejor es hacer un testamento, ¿no? Y lo que mejor que habría que hacer es que el Congreso modifique estos requisitos para hacer un testamento por escritura pública para que sea una cosa mucho más expeditiva, ¿no? Miguel Gutiérrez Guerrero comenta lo siguiente. Dice, buenos días. Una pregunta. ¿Por qué cree usted que en el Perú la población no tiene cultura de otorgar testamentos como sí ocurre en otros países? Yo creo, por un lado, le decía, por una cuestión psicológica. Yo recuerdo, por ejemplo, que vienen a veces muchas personas, yo tengo 38 años como notario, y el primer año que fui notario, Doctor Becerra. vino una Doctor Becerra. Ajá. Doctor Becerra, estamos en contacto. Siga, por dice, favor. las personas lo que dicen es, hago testamento y mañana me voy a morir, porque normalmente uno siempre deja nuestra cultura, es dejar siempre para lo último, ¿no? La improvisación. Entonces,
hasta lo último están tratando de resistirse a la muerte. Todos tenemos en cierto modo miedo a la muerte, ¿no? O sea, es, es natural, entonces nadie quiere pensar en la muerte, pero ahora, por ejemplo, con esto de la pandemia, todo el mundo ya debiera pensar en que en cualquier momento, pues lamentablemente podemos morir, ¿no? Y estamos viendo cuánta gente, amigos, familiares, que mueren todos los días, entonces ya creo que hay que ir pensando en forma diferente, pero en el fondo es esta resistencia a morir, porque uno quisiera vivir siempre, nadie piensa que se va a morir mañana, ¿no? Salvo que tenga pues alguna enfermedad que le han diagnosticado, me han diagnosticado una enfermedad terminal, un cáncer, una cosa así, y, y entonces no conocen también pues, las ventajas del testamento, ¿no? Entonces, por eso yo les decía, por ejemplo, esta señorita testó conmigo y hasta ahora sigue viviendo, o sea que no es cierto eso de que se va a morir al día siguiente. Lo que esa actitud no ¿Mm? toma en cuenta, doctor Becerra, lo que esa actitud no toma en cuenta es que cuando no hay testamento, a veces ocurren líos encarnizados entre hermanos. Usted seguramente en su historia como notario habrá visto seguramente estos pleitos a muerte. Sí, sí, lamentablemente así sucede, pues a veces se rompen los lazos familiares por las cuestiones de las herencias, hay discusiones, hay resentimientos, peleas, etcétera, y eso pues lamentable, ¿no? A veces incluso el testamento está mal hecho, ¿no? Por eso que decía yo, el testamento debe hacerse ante un notario y no es recomendable el testamento olora, pues decir, que se hace de puño y letra sin intervención del notario, porque ahí, primero que no se verifica la legalidad. A veces, por ejemplo, viene una persona y me dice, doctor, quisiera hacer mi testamento, muy bien, pero quiero dejarle todo a mi señora y a sus hijos. No quiero dejarle nada a mis hijos. No puede. Ahora, lo que sí puede hacer el testamento, y eso también es una cosa importante, es desheredar a un heredero forzoso. Es decir, una persona, por ejemplo, que está casada e incurre en una causal de adulterio, ¿no? Eh, el testador lo puede desheredar. E igual, un hijo que le pega al padre o le agrega a la esposa, también puede ser desheredado. Para eso también sirve el testamento, ¿no? Entonces, es muy importante tener esta cultura de testamento. E incluso, por ejemplo, en la pregunta que hacía alguien de que había varios hijos y que sus nombres estaban equivocados, en el testamento, si hubiera habido un testamento, el Señor tranquilamente hubiera aclarado, ¿no? Y los nombres que usan usuales de mis hijos son fulano, fulano, tal como están en sus partidas, ¿no? O a Ujú. veces incluso una persona usa un nombre de una manera y es de otra, ¿no? Entonces, eso se puede aclarar en el testamento. Por eso es importantísimo el testamento. Doctor Becerra, Lenin Lobatón pregunta lo siguiente: ¿a qué edad se recomienda hacer un testamento? Y además, ¿cuáles son los bienes que se ponen para heredar? Porque claro, a veces uno dice, bueno, ¿qué voy a dejar mis libros? ¿Qué voy a dejar mi ropa? ¿Quién sabe? Pero qué es aquello que sí debe dejarse expresamente en un testamento? Bueno, en realidad en el testamento no es necesario poner los bienes, porque muchas personas dicen, bueno, yo tengo mis bienes, tengo mi departamento, tengo mi casa, etcétera, pero pienso adquirir otro, o no quisiera vender, lo que esto que lo otro. Basta con una cláusula que diga, que es lo que yo recomiendo, por ejemplo, declaro por mis bienes todos los que aparezcan como míos o a mi nombre al tiempo de mi fallecimiento, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa esto que es una cosa muy flexible. Al momento de que uno fallece, no sabe qué bienes va a tener, porque el día de mañana yo me saco la tinca y me puedo comprar un edificio, lo que sea, ¿no? Imaginémoslo, ¿no? Pero hoy día estoy haciendo testamento y he mencionado, entonces no es necesario identificar los bienes. Por lo general se pone pues los bienes de mayor importancia, ¿no? Los bienes inmuebles, o sea, por ejemplo, una casa, un terreno, y bueno, si yo tengo también puedo tener bienes también muebles que se llaman, por ejemplo, un automóvil es un bien mueble, si es un automóvil que es un automóvil caro, bueno,
tienen pues un valor más grande, ¿no? Entonces, a partir de que es necesario, se puede hacer testamento a partir de los 18 años, ¿no? Eh, no hay edad para lo que habría que decir, bueno, cuanto antes mejor, ¿no? Entonces, siempre es importante esto, pero no es indispensable mencionar los bienes, claro, los que tienen mayor relevancia. Ahora, una persona puede tener una biblioteca, por ejemplo, yo tengo una buena biblioteca, ¿no? Eso es probablemente lo más importante que puedo tener. Entonces, decir, bueno, ¿qué quiero que sea con mi biblioteca? Mi biblioteca quiero regalarlo a tal persona, si tengo de repente un hijo, un nieto, lo que sea. Y hay lo que se llama también el tercio de libre disposición. Es decir, eh, una persona que tiene hijos, por ejemplo, tiene cónyuge, o sea, es casado o es conviviente, tiene herederos forzosos, pero puede disponer hasta de un tercio libremente. Este tercio le puede Ujú. regalar a cualquier persona. Le puedo regalar este tercio, o sea, dentro del tercio de libre disposición y le regalo esta biblioteca, por ejemplo, a la universidad. Podría ser, ¿no? Y mis hijos no pueden reclamar nada de eso. Claro que sí. Doctor Becerra, Así usted nos que decía que es necesario modificar el Código Civil para facilitar el trámite de testamento. ¿En qué estado se encuentra ese pedido, esa gestión para hacer esa modificatoria? está hasta donde yo sé, en la Comisión de Justicia del Congreso ya se ha aprobado. Hay un predictamen, un dictamen, porque hay incluso una comisión que se nombró para modificar el Código Civil. También ha recomendado estas modificaciones, ¿no? ¿En qué consisten las modificaciones? Que se puede hacer no solamente de puño y letra por notario, sino se puede hacer, como se hacen todas las escrituras públicas, mediante computadora, por ejemplo, para hacerlo más rápido. Que la exigencia de los testigos no sea tal, sino que sea a criterio del notario que la persona presente testigos. O sea, al notario le puede, digamos, dar mayor convicción que haya un testigo o dos testigos, pero que no sea obligatorio. Y en otros países, por ejemplo, en Argentina también hay testigos o había testigos en el código anterior, pero debían estar presentes al momento en que se lee el testamento, no al momento en que se haga el testamento, porque incluso con la pandemia, imagínese usted tener 3 horas ahí, hay por lo menos 4 personas ahí en un ambiente cerrado, ¿no? Porque el testador le tiene que decir al notario cuál es su voluntad, ¿no? Entonces, debiera por lo menos incluso modificarse eso, que estén solamente al momento de la lectura, ¿no? Si se insistiera en que hubiera testigos, porque el testador se puede acercar incluso donde el notario y decirle, mire, eso es lo que quiero hacer, etcétera, y ya puede redactarse el testamento en ese momento o en un momento, digamos, aparte, etcétera, en que está el testador con el notario y leerle al momento de que están con los testigos, ¿no? Pero por eso le Ujú. digo, hay que simplificar eso, no tiene sentido que fuera que sea tan engorroso, ¿no? Pero Última claro, pregunta, siempre doctor Becerra. hay, Última sí, pregunta hay y formalidades cortita nomás. excesivas, diría yo. Dígame. Doctor Becerra, cortito nomás. ¿Cuánto cuesta hacer un testamento ante notario y cuánto cuesta hacer una sucesión intestada también ante notario? Bueno, eso depende porque no hay, usted sabe, también desde hace 25 años se liberó el arancel en el Perú y eso está sujeto al acuerdo entre usuario y cliente, ¿no? Entonces Ujú, depende de las localidades y depende de los sitios, pues, ¿no? En Lima puede ser, por ejemplo, eh, no sé, hay 800, 1000 soles, puede costar, o 1500, dependiendo también, pues, ¿no? De lo que demore, de los bienes, etcétera. Una sucesión intestada, pues, vale entre 700 soles, por ejemplo, ¿no? Pero claro, demora ujú, más. ujú. Y hay que presentar documentos, etcétera. Así que En eso cualquier caso, varía porque no hay arancel ahora. ¿Ah? claro que sí, en cualquier caso lo mejor ¿Cómo? es dejar un testamento, en cualquier caso lo mejor es dejar un testamento por escrito, doctor Sí, Becerra. ahora yo Muy le bien, decía, por ejemplo, si se hacen más sencillas las formalidades, también van a bajar los precios, pues, ¿no? Porque
Le digo, ese costo está porque tiene que estar 2 horas, 2 horas y media escribiendo, ¿no? Entonces, y con testigos, es un poco complicado, Ujú. Muy ¿no? bien, doctor Becerra, muchísimas gracias por absolver las consultas del público de la Agencia Andina esta mañana. Que tenga buenos días. Muy buenos días, señor Chamán. A sus órdenes, pues, con el mayor gusto. Lo que tiene que entender la población es que el notario está también al servicio de la colectividad y nosotros estamos en ese momento con la pandemia, incluso trabajando, ¿no? Naturalmente con los procedimientos de bioseguridad, pero como tenemos que atender al público, incluso han fallecido a nivel nacional 21 notarios durante este periodo de la 21 pandemia. notarios, Y estamos igual que para pidiéndole nosotros. al ministro de Salud pues, que se vacunen a los notarios, que estamos ahí, tenemos que atender a la gente. Y es importantísimo nuestra Ujú. presencia, ¿no? Entonces, Muy bien. eso es lo que ha sucedido, ¿no? Porque Muy bien, tenemos que doctor Becerra, atender muchas gracias. presencialmente a las personas. Claro que sí, hay que seguir Muchas cuidándose gracias de a usted, todos señor modos. Chamán. A sus órdenes, Bien, cualquier buenos cosa. días. Bien, buenos días, Igualmente, amigos de buenos Andina. El día días. hemos conversado con el doctor Enrique Becerra, decano del Colegio de Notarios de Lima, conversando sobre sucesión intestada y la importancia de dejar testamento. Vamos a completar ahora nuestra ronda informativa por las regiones y es el turno de nuestro compañero Gonzalo Horna desde Chimbote. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias, César, por el pase. Informarte que el gobierno regional de Ancash ha informado sobre la recepción de 4 camas UCI que serán destinadas para el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote y el Víctor Ramos Guardia de Huaraz. Ambas camas UCI podrán reforzar la capacidad hospitalaria para este servicio que actualmente se encuentra rebasado a causa de la gran cantidad de pacientes que infectan con el nuevo coronavirus. Estas camas UCI fueron traídas en la víspera por el presidente Francisco Sagasti junto con el nuevo lote de vacunas para continuar la inmunización a adultos mayores. De inmediato, las autoridades de la región Ancash informaron que procederán a la instalación de estos equipos para poder atender la alta demanda y las personas que están en espera de estas camas. Esta es la información que tenemos para ustedes, César y amigos. Muchas gracias, Gonzalo, por la información desde Chimbote. Vamos a cerrar nuestra ronda informativa por las regiones con Luis Puel desde Trujillo. Adelante, Luis. Gracias, César, por el pase. Muy buenos días. Lamentablemente, las cifras de la pandemia en la libertad no son nada alentadoras. En las últimas 24 horas, 3.117 nuevos infectados y 44 fallecidos. Aunque la autoridad ha aclarado que de los 44, 13 son de las regularizaciones, significa que días anteriores hubo más fallecidos de los que reportó la sala situacional de la Gerencia de Salud. Asimismo, hay 598 hospitalizados y hasta el momento la Libertad suma 94.702 casos de infectados de la COVID-19. Vale decir que hoy se va a inmunizar a los internos de medicina luego de que ayer hicieran una protesta en la Plaza de Armas exigiendo a la Autoridad Regional de Salud que también sean considerados, ya que ellos se encuentran también en la primera línea de defensa contra el virus. Cabe recordar que a partir de hoy la RENIEC va a entregar DNI azules y amarillos en el colegio Juan Pablo II en Trujillo, aquellos que hayan hecho sus trámites y que estén listos para recoger. Así que pueden ir desde hoy hasta el 6 de junio, el día de la segunda vuelta electoral en el país. Esta es la información, César, esta hora de la mañana. Volvemos con. Gracias, Luis, por la información desde Trujillo. 44 fallecidos para una jornada en que el MINSA reportó 299. Significa que uno de cada 7 fallecidos en las últimas 24 horas se registró en la región La Libertad. Mucho cuidado con estas cifras. El presidente Sagasti dijo ayer al entregar vacunas en la región Ancash que aun cuando los indicadores epidémicos están ligeramente a la baja, no es momento de bajar la guardia. Con el despacho de Luis Puel a las 9:42 de la mañana llegamos al final de esta transmisión. Les agradecemos por su compañía y los invitamos, por cierto, a continuar revisando información actualizada al minuto en el portal de la Agencia Andina, www.andina.p. Buenos días.